Muy buenos días y bienvenidos a Detrás de la Noticia, con quien les informa Ambrosio Hernández. En pocos días el régimen castrista celebrará otro aniversario del 26 de julio. El ataque al cuartel Moncada fue la acción que dio inicio a la revolución de Fidel Castro. Pero no todo lo que han contado los castristas y los batistianos sobre el asalto al Moncada es verdad, según está revelando un profesor de historia que ha estado haciendo investigaciones por más de 30 años. Acompáñeme a continuación, aquí en Detrás de la Noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Como de costumbre voy a presentarles a mi invitado. Es un honor tener aquí en los estudios del Canal 51 al doctor Antonio de la Cova. Doctor, muchas gracias por estar acá. Profesor de Historia de la Universidad de Indiana. Bienvenido al programa. Gracias. Usted ha estado por más de 30 años haciendo investigaciones sobre lo que fue en realidad el asalto al cuartel Moncada. Efectivamente, y la razón por la cual me demoró tanto es que directos participantes importantes de este proceso estaban todavía encarcelados en Cuba, como el caso de Mario Chanes, y también logré entrevistar a otro rebelde, Gustavo Arcos, quien estuvo encarcelado en Cuba y era la persona que iba con Fidel Castro en su carro, sentado atrás de él el día del ataque. A Gustavo Arcos logré entrevistarlo por teléfono en La Habana y a Chanes después que lo soltaron de presidio en 1993. Mientras tanto, yo estuve entrevistando a otra serie de protagonistas, tanto soldados que estuvieron en el ataque como los médicos, tanto militares como civiles, que atendieron a los heridos. Entrevisté al magistrado Adolfo Nieto Piñero Osorio, que presidió el juicio de sedición y sentenció a Fidel Castro y los rebeldes, y a cuatro abogados defensores. Entrevisté a la familia Leizán, que fue la finca donde fue capturado Fidel Castro. Entrevisté a personas que fueron procesadas en el juicio y en total 115 participantes directos en este evento. Estuve haciendo las entrevistas a través de 31 años, las grabé, posteriormente transcribí las entrevistas y las tengo puestas en el internet para que las personas vean que en eso es lo que se basa este libro. Y permítame, si puedo, un segundito, sí, para mostrárselos a los televidentes aquí, mostrarles el libro. Este libro, pues, el ataque al cuartel Moncada, el nacimiento de la Revolución Cubana, por el doctor Antonio Rafael de la Cova, va a ser presentado hoy mismo, este sábado, ¿a qué hora? ¿A las 2 de la tarde? A las 2 de la tarde. ¿Dónde? En el Cubic Center de la Universidad de Miami, que está en la avenida 27 del Southwest y la 3 calle. También quiero señalar que el libro está aquí a la venta en Sentir Cubano, en la calle 8 del Southwest y la 31 avenida. Doctor, sí, adelante, no quiero interrumpirlo. No, quería añadir, esta obra está escrita en inglés. Está escrita en inglés porque la publica una prensa universitaria, la University of South Carolina Press, que es el prestigio más alto que se le puede dar a una obra académica. Esto es una obra académica y más bien está escrito para los hijos y los nietos de los exiliados aquí, para cuando pregunten por qué estamos aquí, por qué Fidel Castro llegó al poder. Esta obra se les debe dar a ellos para leer, para que comprendan el inicio de este proceso cubano. En este libro tengo entendido que hay 4 mitos que usted le quita el velo, cosas que hemos escuchado en Cuba, no solamente yo, sino mis padres y hasta mis abuelos, que dijeron tanto los revolucionarios de Castro como los batistianos, y usted ha investigado y dice que muchas de estas cosas no han sido verdad. Es correcto. Muy interesante. Explícanos si poder llevarnos por parte en esto de los mitos. Bueno, y hablando de los mitos que se crean de ambas partes, del gobierno de Batista y por los rebeldes, quiero señalar que el hijo de Batista, Rubén Batista, ya leyó este libro y me ha felicitado por la imparcialidad de la obra. Al mismo tiempo que los rebeldes
que fueron al ataque, que están aquí en el exilio, entre ellos Eduardo Montano, Orlando Castro García, Raúl Martínez Arará y otros, igualmente me han felicitado por la imparcialidad de esta obra. Así Porque que usted está ahí, pues, como decimos, demitificando ambas partes, ¿no? De los mitos que se crearon. Es correcto, y es una obra seria, es una obra académica. Cuéntenos, si puede, bueno, por favor, lo que es quizás el primer mito. El primer mito, yo señalo que es que Fidel Castro jamás dijo su frase ahora famosa, la historia me absolverá, cuando presentó su defensa ante el tribunal. Esto yo lo pude comprobar inicialmente porque encontré en una Bohemia, la revista Bohemia de Cuba, de diciembre del 53 a fin de año, donde se había escrito algunos párrafos del alegato de Castro, y así es como termina. Dice que la historia definitivamente lo dirá todo. Él dice, así que en vez de decir la historia me absolverá, lo que recogió la Bohemia de ese entonces fue, y dígalo otra vez, dice, la historia definitivamente lo dirá todo. Esto a pesar de que siempre se ha dicho que él pues era un fanático de Hitler, que tenía el libro de Hitler en la Sierra Maestra cuando estaba ahí y demás. No, y desde la antes, escuela, exacto, desde que estaba en el Colegio de Belén. Sin embargo, y yo hago una comparación, Hitler hizo una conclusión similar en su juicio cuando él fue condenado por el putsch en Bavaria en 1923. Yo hago una comparación a las declaraciones que hizo Hitler y a las que hizo Castro. Y además señalo que Hitler, el poco tiempo que pasó en presidio, al igual que Fidel Castro, ninguno de los dos cumplió la condena completa que se le dio. Usaron su tiempo en presidio para escribir lo que iba a ser su legado revolucionario. Hitler escribió Mein Kampf, Mi lucha, y Fidel Castro escribió La historia me absolverá. Y en el presidio es cuando ambos ya trazan lo que va a ser su lucha revolucionaria, y los primeros mártires de la lucha de Hitler son los mártires nazis, y los primeros mártires de los revolucionarios son los que posteriormente Castro usa como mártires de la revolución. ¿Hubo alguna otra investigación que revele de que él no dijo lo de la historia más Bueno, absolverá? efectivamente, ese fue el primer indicio que yo tuve. Posteriormente vi en uno de los libros que publicó Marta Rojas en Cuba, que era la reportera de Bohemia que cubrió el juicio, donde hay una fotografía en el libro reproducida de una página escrita a máquina donde termina con la misma frase, la historia definitivamente lo dirá todo. Sin embargo, alguien lo ha tachado con tinta y ha escrito sobre eso, la historia me absolverá. Así es que eso parece algo que se le fue. Y también yo entrevisté al magistrado Adolfo Nieto y Piñeiro Osorio, quien preside el juicio, quien sentencia a Fidel Castro, y quien me confirma que Fidel Castro jamás terminó su alegato diciendo la historia me absolverá, al igual que el teniente Vicente Camps Ruiz, que fue el custodio que llevó a Castro de la cárcel al juicio y estuvo ahí presente durante todo el juicio. Así que todas esas personas que fueron participantes de este proceso, que jugaron un papel en lo que fue el proceso del ataque al cuartel Moncada, se lo señalaron a usted, que él en ningún momento cuando hizo las declaraciones en la sala de la corte dijo lo de la historia me absolverá. Efectivamente, y es más, el magistrado Nieto y el teniente Camps concuerdan de que Fidel Castro habló solamente 2 horas, su alegato, y que, como me dijo el magistrado Nieto, nosotros no lo coaccionamos, dejaron que se hablara todo lo que quisiera, y al fin esas 2 horas que él habló, si se lee lo que es la historia me absolverá, demoraría más de 4 o 5 horas pronunciar ese discurso completo, que fue algo que él posteriormente engrandeció estando él en presidio. Así que ese es uno de los mitos de la revolución que yo logro con estas evidencias y testimonios desbaratar.
Tenemos que hacer una breve pausa, doctor, pero cuando regresemos hay 3 mitos más que vamos aquí a conversar sobre ellos. Y hay uno de estos 3 mitos que yo recuerdo de niño escucharlo en Cuba y siempre se ha hablado que se menciona lo del cuartel Moncada, que si mataron a los enfermos, que cómo fue lo de los heridos, todo eso usted también lo investigó. Cuando regresemos, no se pierda lo que dijeron los batistianos al respecto y lo que dijeron los revolucionarios de Castro, aquí en Detrás de la Noticia. Estamos de regreso aquí Detrás de la Noticia. Estamos conversando con el doctor Antonio de la Cova, que es profesor de Historia de la Universidad de Indiana. El tema del programa es quitándole el velo a los mitos de lo que fue el asalto al cuartel Moncada. Tanto por parte de los batistianos como de los revolucionarios de Castro, se dijeron cosas que según usted ha investigado por 31 años no son verdad. Ya tocamos el tema de lo que fue si Castro dijo no, lo de la historia me absolverá, y usted nos trajo esa información. Ahora vamos a mencionar otro de esos mitos, otra de esas cosas que yo recuerdo, como dije, de pequeño y siempre que se habla del Moncada se menciona lo de los rebeldes, de que los habían torturado, todas esas cosas que ocurrieron. Cuéntenos. Eso es otro mito que ha creado la revolución para presentar al régimen de Batista como feroz, torturador, y lo cual yo pude comprobar que no era cierto. Los rebeldes capturados inicialmente hablaron todo, es decir, la tortura se emplea cuando se trata de sacarle alguna información a una persona. En el caso de los rebeldes, todos los que fueron capturados dijeron que habían ido allí a redimir la patria, a combatir en contra del gobierno que vino al poder por un golpe de Estado. Dijeron que el líder era Fidel Castro, que ellos eran de la Juventud Ortodoxa, todo lo hablaron. Ellos entonces fueron llevados en grupos de 2 y 3 al campo de tiro que había en la parte de atrás del cuartel Moncada y ahí fueron ejecutados. Sus cadáveres posteriormente fueron regados por todo el cuartel por orden del jefe del regimiento, el coronel Alberto de Río Chaviano, para aparentar que murieron en combate. Esa versión la tengo yo por soldados que estuvieron allí presentes, que no estuvieron de acuerdo con esos hechos. Y esas entrevistas... ¿Pero se ensañaron en los cadáveres alguna de la gente por la euforia que había de decir vinieron a atacarnos? No, lo que, fíjate, de la forma que se puede desprobar eso de que no hubo tortura, es que Castro alega de que a Abel Santamaría le sacaron los ojos. Sin embargo, el Servicio de Inteligencia Militar le tomó fotografías a cada uno de los rebeldes, les puso un número, un papel con un número en el pecho y un rifle al lado. Les tomaron fotos. Todas esas fotos las tuvo el Servicio de Inteligencia Militar. Cuando los rebeldes toman el poder, ellos capturan aquel archivo y han publicado como una docena de esas fotos en Bohemia de los rebeldes muertos. ¿Por qué jamás han publicado la foto de Abel Santamaría, teniéndola a ellos, que hubiera demostrado que le habían sacado los ojos? Entonces a los rebeldes lo que hicieron fue que los llevaron al patio del Moncada y del cuartel y los ejecutaron. Efectivamente, a los primeros 30, 22 que capturaron en el hospital civil que lideraba Abel Santamaría, ese grupo, y a otros que cogieron allí en las áreas aledañas. Yo también entrevisté a Manuel Bartolomé, el dueño de la funeraria Bartolomé en Santiago de Cuba, quien el alcalde de Santiago de Cuba, Maximiliano Torres, le pidió que recogiera los cadáveres de los rebeldes. Y él me dijo a mí que él allí no vio señal de tortura en ninguno de los cadáveres. Y es más, si hubiera habido señal de tortura, los médicos forenses de Santiago de Cuba hubieran levantado la alarma, que fueron quienes posteriormente hicieron
el reporte forense de los cadáveres, que sí, efectivamente, algunos de ellos tenían tiros de contacto, pero de señales de tortura y lo que dijo Fidel Castro, que a Aidé Santamaría le quemaron los brazos con hierros calientes, como él dice en la historia de Soberá, ni la misma Aidé Santamaría dice eso en sus memorias. Lo que entonces dijeron los batistianos de que habían pasado, de que los rebeldes habían pasado a cuchillo a los enfermos del Moncada, eso no es cierto tampoco. Así del hospital militar. Eso yo pude comprobar que tampoco era cierto y comprobé el origen de esa versión. Lo que pasa es que cuando Fulgencio Batista llama al jefe del regimiento, al coronel del Río Chaviano, por teléfono ese mismo día y le pregunta cómo pasaron la posta, Río Chaviano, quien no estuvo allí presente, y todavía existe la controversia a qué hora él entró en el Moncada, y yo lo señalo todo en el libro, él simplemente le dijo a Batista, pasaron a cuchillo a la posta, lo cual no es cierto, porque yo entrevisté al soldado José Ferrá Mulet, que reside en Orlando, Florida, y él me dijo que él vio cuando los rebeldes tomaron la posta, desarmaron a la posta y los acostaron boca abajo. Yo menciono ahí los nombres de los dos soldados que estaban de posta. ¿Y de los heridos? ¿Cómo fue? Hubo 2 heridos en el hospital militar, uno de ellos el sanitario José Vázquez, que le dan un tiro en la frente al asomarse a la ventana, y el policía Roberto Fernández Millán, que estaba operado de hernia y sacó la cabeza por la ventana de un segundo piso al oír los gritos y ver los tiros abajo, y le dan un balazo por la parte de atrás de la cabeza. El coronel del Río Chaviano posteriormente dice que estas personas fueron pasados a cuchillo, y en su informe al tribunal él dice que fueron pasados a cuchillo y que se le ocuparon 2 cuchillos a los rebeldes. El magistrado Adolfo Nieto desmiente esta versión. Yo entrevisté a los 2 médicos militares que estaban en el hospital militar, el doctor Eric Juan Pita y el doctor Rolando Pérez Sáenz de la Peña, quienes desmienten esta versión. Además, cuando se fue a juicio, la defensa hizo énfasis al interrogar a estos médicos militares y al doctor Tamayo, director del hospital militar Joaquín Castillo Duani, se hizo énfasis y salió publicado en aquella prensa de que no pasaron a cuchillo a ninguno de los militares. Y cuando Batista hizo un discurso, entonces como Chaviano lo había dicho que lo habían pasado a cuchillo, Batista habla y así es que el pueblo de Cuba cree entonces la historia. Efectivamente, porque al día siguiente Fulgencio Batista da el discurso en el campamento de Columbia y dice que han pasado a cuchillo a la posta y a los enfermos, y eso se convierte entonces en la versión oficial del gobierno. Sin embargo, cuando busquen las memorias de Fulgencio Batista publicadas en 1962, ahí él no repite que pasaron a cuchillo, él simplemente dice fueron asesinados. Así que por un lado los rebeldes de Castro mintieron según sus investigaciones, y por otro lado los batistianos también mintieron. Sí. Crearon mitos en cuanto a eso. Que perduran hasta hoy en día. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos, la participación de Fidel Castro y de Raúl hicieron, aunque fuera un solo disparo en el cuartel de Moncada durante el asalto. Entérese lo que dice este profesor de historia en una investigación de 31 años sobre el asalto al Moncada, cuando regresemos. Dispararon un solo tiro los hermanos Castro, Fidel y Raúl. ¿Qué nos dice usted, doctor Coba? La evidencia demuestra todo lo contrario. Yo entrevisté a varios de los rebeldes que estuvieron presentes con Fidel Castro en la escaramuza frente a la posta 3, entre ellos Héctor de Armas, Carlos Bustillo y Jaime Costa, y me señalaron que Fidel Castro estaba ahí con una pistola Luger en la mano. La escaramuza duró escasamente 20 minutos. Sin embargo, el propio Castro ha admitido que los primeros 5 minutos él los pasó tratando de reagrupar a los rebeldes que se habían esparcido por toda aquella área porque estaban desorientados. Estos rebeldes me dijeron que nada más que lo escucharon a él gritando adelante, avancen,
Y a los 15 minutos, retirada. Les pregunté, ¿lo vieron disparar? Y me dijeron, no lo vimos disparar. Pero hay otra evidencia más contundente, que es que cuando Fidel Castro es capturado, que lo llevan a la cárcel de Boniato con otros 7 presos que iban con él, en 1973 en Cuba publican un libro, que yo cito en mi libro, donde entrevistan al médico forense que va allí a hacerle la prueba de la parafina a todos los presos capturados para demostrar si habían disparado un arma o no. Y cuando el médico le va a hacer la prueba de la parafina a Fidel Castro, él dice, a mí no se me hace la prueba parafina. Ponga ahí que dio positivo porque yo sí disparé. Y si no me cree, busque un arma y verá cómo yo sigo disparando. Y fue el único rebelde a quien no se le hizo la prueba de la parafina. Eso lo citan hasta en un libro que ha publicado el régimen de Castro. ¿Y Raúl Castro le hicieron la prueba después de haber sido capturado? Entonces, en el caso de Raúl Castro es capturado al día después del ataque en Dos Caminos de San Luis por un grupo liderado por el teniente Vicente Camps. Y el teniente Vicente Camps me dice a mí que se le hizo la prueba de la parafina y que dio negativa. ¿Por qué? Porque él va con el grupo que toma el Palacio de Justicia desde el techo, tratan de disparar hacia el cuartel, pero el muro de contención era muy alto. Es decir, no podían poner los rifles por arriba del muro para disparar y aparentemente Raúl Castro tampoco disparó. Así es que la prueba de la parafina dio negativa. Aquí en las transcripciones del libro suyo hay una parte cuando Raúl Castro, pues que primero dijo que era un campesino cuando lo descubren caminando por la línea del tren y después él dice, no, yo soy Raúl Castro. Dice, yo soy Raúl Castro. Yo no sabía quién era Raúl Castro, comenta el militar de aquella época, ni de Fidel Castro. El apellido me sonó y le pregunté si era familia de Fidel Castro y me dijo, sí, yo soy su hermano. Entonces tú eres uno de los que atacó el cuartel Moncada, me confesó su participación y que a él lo habían mandado al Palacio de Justicia con unos más y que cuando ellos sintieron la ametralladora tirando para allá, dejó las armas, se quitó la ropa amarilla de arriba de la ropa de él y se fue cuando sintió la ametralladora tirando. Dijo, Fidel nos dijo que nos íbamos a unir al regimiento que le iba a dar un golpe a Batista. Mucha de esta gente ni siquiera sabían de que iban para el Moncada. Efectivamente, Castro llevó a la mayoría de sus seguidores que eran de la Juventud Ortodoxa. Y otro interesante aspecto de esto era que eran gente humilde, que no tenían ni un 6º grado de educación. Los llevó allí, no les dijo cuál era el propósito, sino hasta el último momento. Él inicialmente le dijo que se iban a alzar en todas las provincias la Juventud Ortodoxa, igual que el plan de insurrección de José Martí de 1895. Sin embargo, a último momento dijo, no, esto es para atacar el cuartel Moncada. Y allí, de ese grupo, hubo una docena que se negaron a participar. Entre ellos, el estudiante de Derecho Ángel Díaz Francisco, a quien yo entrevisté en Miami. Tengo que hacer una breve pausa, doctor. Enseguida regresamos aquí en Detrás de la Noticia. Doctor de la Cova, una última observación de esta investigación que ha hecho sobre el Moncada. Esta es una historia que por primera vez se escribe de un punto de vista académico, con una investigación completa. Los historiadores que previamente han escrito al respecto, inclusive biografías de Fidel Castro, nunca habían entrado a fondo, cuestionado esto. Las 115 personas que yo entrevisté, en su gran mayoría jamás habían sido entrevistados y los escritores solo cogían la versión oficial que había publicado el régimen de Fidel Castro. Muchas gracias al doctor Antonio de la Cova por haber estado acá en el programa. El libro hoy en el Cubex Center a las 2 de la tarde, no se lo pierda. Tengan todos muy buenos días. Nos vemos este lunes a las 6 en Telemundo 51.